Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Primera de Crónicas. Dice la palabra de Dios: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Amén? ¿De qué está hablando acá? Ustedes saben que lo que definía la presencia de Dios en Israel era el arca. Era una caja de madera recubierta en oro que Dios le mandó a construir a Moisés cuando estaban saliendo en el desierto de Egipto de la esclavitud. Y en esta caja se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Israel entró en se empezó a alejar de Dios, Israel empezó a apartarse del Señor, hasta que en un momento la presencia de Dios, que era la que bendecía a Israel, la que protegía a Israel, se apartó del pueblo de Dios. Entonces el arca fue capturada. El arca donde estaba la presencia de Dios fue capturada y fue llevada a tierra extranjera. Y dice que los filisteos tenían el arca, los enemigos de Israel tenían el arca. Entonces el pueblo de Israel estaba sin la presencia de Dios en su medio. Los años pasaron e Israel decidió que quería tener un rey como los otros pueblos. En esos años que el arca no estaba con ellos, Israel pidió rey al profeta. Y Dios puso como rey al rey Saúl. Dios puso a Saúl como rey. ¿Qué es lo que ocurría? Como la presencia de Dios se había alejado del pueblo, y como Dios siempre había sido el que había gobernado al pueblo, ante la ausencia de la presencia de Dios en el pueblo se sentía desamparado, se sentía desprotegido. Entonces, en lugar de buscar a Dios, pidieron un rey. Y eso es lo que hacemos todos nosotros. Cuando la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas y nosotros no queremos humillarnos, nosotros no queremos reconocer esto, lo que vamos a hacer es reemplazar esto. Vamos a buscar algo para reemplazar el vacío que deja la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a buscar algo que pueda llenar ese vacío que nunca va a ser llenado, pero vamos a tratar de reemplazar con algo. ¿Por qué? Porque no queremos humillarnos y reconocer que la presencia de Dios se apartó porque nosotros hicimos algo para que se aparte. Entonces, los años pasaron, el rey Saúl fue un gran rey, hasta que se empezó a alejar de Dios, empezó a pecar contra Dios, y el Señor tuvo que sacarlo del reinado. Pero el Señor tenía otro joven, un hombre preparado que se llamaba David, y este David, a los 30 años fue reconocido como rey de Israel y asumió el reinado. ¿Cuál fue el primer acto de gobierno de David? David, que en la adolescencia había tenido un encuentro con Dios, David que había sido ungido por Dios, David que había vencido a Goliat porque el poder de Dios estaba con él. Él dice: lo primero que yo voy a hacer, yo voy a traer el arca de Dios a Jerusalén. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios vuelva al pueblo. David tenía al Señor, porque si vos le conociste a Cristo en algún momento de tu vida, Jesús está con vos, Dios está en tu vida. Pero eso no quiere decir que la presencia de Dios está en el ámbito donde vos estás. Es muy distinto. David sabía que él tenía a Dios, que él conocía a Dios, que Dios lo respaldaba a él. Pero él necesitaba que la nación experimente eso. Él necesitaba ver la presencia de Dios en la nación, en su casa, en el pueblo. Él necesitaba crear un ambiente donde Dios quisiera morar. Entonces él dice: bueno, yo necesito traer la presencia, necesito traer el arca para que la presencia de Dios vuelva. Ese va a ser mi primer acto como rey. ¿Qué hizo David?
David era un gran líder. Juntó a los jefes de las familias, juntó a los cabezas de familia y pidió consejo. Miren, nosotros hemos dejado olvidado por años el arca. La presencia no está con nosotros, necesitamos traer. Y dice que a todos les pareció bien. Y se pusieron de acuerdo en traer el arca de la presencia de Dios otra vez a Israel y otra vez a Jerusalén, a la capital. Nos cuenta la Escritura que ellos pusieron manos a la obra. Si me acompañas, por favor, adelante el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. David no se quedó solamente en el proyecto. David no se quedó solamente en la intención. David puso manos a la obra. Este hombre, que nosotros lo conocemos porque dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que tenía un corazón muy alineado con Dios. Este hombre, teniendo el respaldo del pueblo, asumiendo el reinado, decide traer la presencia de Dios, el arca otra vez. Y dice la Escritura que ellos se juntaron y consiguieron un carro nuevo. Yo quiero decirte que un carro nuevo no es, como vos podés imaginarte, un carro de eso que vos ves que llevan cosas por la calle. Un carro era algo muy valioso. Un carro, cuando un ejército, un pueblo tenía carros, era un ejército poderoso. Cuando vos te enfrentabas ustedes habrán escuchado la expresión los carros de Faraón. Era terrible enfrentarte a un ejército con carros, porque era como los tanques de la antigüedad, era el arma de guerra más importante de la antigüedad. Un carro era algo muy valioso. Y dice que este carro era nuevo. O sea que eligieron un buen carro, puso todo lo mejor para traer el arca, para buscar el arca. Y nos cuenta que se alegraron mucho delante del Señor. Dice que se regocijaron con todas sus fuerzas. Quiere decir que danzaron. Eso quiere decir. Estaban danzando. Mientras traían el arca en ese carro nuevo, estaban danzando, se estaban alegrando. Dice que cantaban, que tocaban el arpa, que tocaban, así estaban toda la alabanza tocando, la batería, todos los instrumentos estaban adorando a Dios. Era un culto muy alegre. El arca de Dios, la presencia de Dios estaba volviendo a su pueblo. Había una alegría, había un gozo en el pueblo. Había mucha alegría en Israel. Y nos cuenta la Escritura, ahí en el versículo 9, dice, cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. 13:9 estoy leyendo. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí, delante de su Dios. Y David tuvo pesar, porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Este pasaje es un pasaje muy fuerte. Este es un pasaje de un contraste tan fuerte. Porque este es un pasaje que empieza con mucha alegría. Este es un pasaje que empieza contándonos del mayor rey que Israel tuvo, de un hombre extraordinario, un valiente, un gran campeón, un guerrero, un hombre de Dios. Este hombre quería traer la presencia de Dios a su casa.
quería traer la presencia de Dios a su reino. Este pasaje empieza con una fiesta de todo un pueblo que pone lo mejor de sí, que ponen el mejor transporte que tenían, que ponen todo lo mejor, toda la mejor intención, la mejor iniciativa para traer el arca de Dios. Y este pasaje termina con una experiencia muy traumática, porque uno de los amigos de David, un hombre cercano a él, muere en esta experiencia. Y algo que empezó como algo muy alegre y muy festivo, termina como un tiempo de dolor, un tiempo de llanto, un tiempo de luto. Y la fiesta no termina como empezó. Por eso esta historia tiene mucho para enseñarnos. Nos cuenta la Escritura que en ese momento, David tuvo gran tristeza. David tuvo gran tristeza por la muerte de su amigo. Y nos dice la Escritura también que en medio de esa tristeza surgió el temor de Dios en su corazón. Dice el versículo 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Este es un pasaje que tiene que hacernos reflexionar profundamente, porque la presencia de Dios para nosotros está asociada con la bendición. Y realmente es así. La presencia de Dios está asociada para nosotros con todo lo bueno, con todo lo que nosotros anhelamos como personas. La presencia de Dios significa salud, la presencia de Dios significa liberación, la presencia de Dios significa prosperidad, bendición, abundancia. Todo eso es la presencia de Dios. Pero cuando las condiciones no están preparadas, cuando tu casa no está preparada o cuando vos no estás preparado, la presencia de Dios puede significar muerte, dolor y lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Así de simple. Dios es santo. Y cuando vos tocas lo santo y vos no estás listo para tocar lo santo, la consecuencia va a ser la muerte. Por eso a veces tenemos que ser muy sabios cuando oramos. Y más que decirle, Señor, dame tu presencia, Señor, prepárame para recibir tu presencia. Poneme en condiciones para recibir eso que tenés para mí. Prepárame, transformame, cambiame. Porque David tuvo que sufrir la muerte de su amigo para realmente tener temor de Dios. Y el temor de Dios es la condición para que Dios pueda morar en tu casa. Pero no hace falta que tu amigo muera. Por eso está escrito acá, para que no nos pasen estas cosas. Yo quiero decirte algo que a veces nosotros no entendemos. Israel caminó con el arca por el desierto 40 años. Y en todos esos años Dios hizo muchos milagros porque el arca de la presencia estaba entre ellos. E Israel, su corazón no cambió, su corazón sigue siendo igual que siempre. El arca, la presencia, los milagros no cambiaron el corazón del pueblo. David experimentó la presencia desde la juventud, pero hubo cosas en su corazón que nunca cambiaron. Él tuvo que morir su amigo para que su corazón cambie. Entonces a lo mejor vos estás pasando un momento de tristeza o se te han arrebatado cosas o has perdido cosas. Que pues esto es muy amplio. Aquello donde vos sentís que Dios te quebrantó, que vos sufriste una pérdida, sufriste un daño, y que te ha hecho llorar mucho y te ha hecho derramar muchas lágrimas. En realidad, desde un punto de vista, desde una lectura, es algo doloroso, es algo triste. Desde otro lugar, esas lágrimas pueden ser lo que estén preparándote para que la presencia de Dios pueda manifestarse en tu vida. Y eso fue lo que pasó con David. El versículo 13 dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, Geteo,
Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Qué lindo es leer este pasaje. Qué lindo es decir, y estaba la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, y bendijo su casa, y bendijo todo lo que tenía. Qué maravilloso es leer este pasaje. Pero hay que leer todo. Hay que leer todo. Esta misma presencia que en la casa de Obed-edom significó vida, abundancia, restauración, prosperidad, significó muerte para David. Porque David no estaba preparado. Entonces cuando nosotros estamos diciendo, Señor, quiero de tu presencia, quiero más de ti, quiero conocerte, quiero ver tu gloria, quiero experimentar el milagro, quiero esto, quiero aquello, maravilloso. Tenés que ver si las condiciones están dadas, porque muchas veces Dios no te responde porque Él no quiere quebrantarte. Él no quiere traer una pérdida demasiado grande, un dolor demasiado grande, y su presencia es santa. Y si no hay santidad, si las condiciones no están dadas, va a haber un choque. Porque la luz no puede convivir con las tinieblas. Y la santidad de Dios no puede convivir con nuestro pecado. Entonces, si nosotros no estamos en condiciones, no podemos experimentar esa presencia, esa gloria que querríamos. 3 meses, hermano, en la presencia de Dios transformaron esta familia. Cuando uno estudia después la Escritura, uno sigue el proceso. Uno lee esas largas genealogías. Y los hijos de Obed-edom fueron todos servidores en el santuario. Todos estos chicos que se criaron esos 3 meses tuvieron esa experiencia. Cuando crecieron, fueron ministros del santuario, vivían en la presencia de Dios adorando en el santuario que David levantó. Esos 3 meses transformaron toda su experiencia porque estuvieron en la presencia. 3 meses en la presencia de Dios vale más que 20 años de estudiar lo que vos quieras. Es algo que te transforma, no solamente te informa, te transforma tu vida, transforma todo. Y estos chicos lo vivieron de la infancia. Entonces nos cuenta la Escritura nos cuenta la Biblia que el Señor trajo gran bendición a la casa de Obed-edom, y le van y le dicen al rey: mira, David, ¿te acordás del arca que hicimos traer? ¿Te acordás que tuvimos que desviarla porque se murió tu amigo y fue todo muy doloroso, muy triste? Bueno, ese arca está en la casa de Obed-edom y es impresionante lo que Dios está haciendo. Eso nos cuenta en otro pasaje de la Escritura. Entonces dice, hay que traerla de alguna forma, porque donde el arca está hay bendición. Y si acá está el trono, acá está el reinado, si el arca está acá, el reino va a andar bien porque Dios va a estar acá. Entonces, otra vez, David dice, bueno, vamos a hacer un segundo intento. Y nos cuenta la Biblia, el capítulo 15, ahí nomás un poquito más adelante, el capítulo 15. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Y dice que él llamó a los levitas, a los sacerdotes, a esos que por años no habían estado en el servicio, porque al no haber arca no había sacerdocio. Esos hombres habían estado olvidados por años. Él los llamó y les habló. Y en el versículo 12 les dice, vosotros que sois los principales padres de familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberla hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová.
Amén. Esta segunda historia empieza con una iniciativa, una buena iniciativa, y termina con una gran alegría, porque en esta vez logran traer el arca, y el pueblo se regocija y traen el arca, y empieza un reinado extraordinario, que convierte a David en uno de los reyes más importantes de la historia.